Abrimos nuestra palabra. ¿Qué libro estamos? ¿Qué libro toca hoy? Proverbios. Libro de Proverbios. A estas alturas, ¿hay alguien en esta sala que no ha leído Proverbios? Levanta la mano, sé valiente. Dios honra a los valientes. El cielo es de los valientes. Los demás vamos a vivir sin pena ni gloria, autoengañándonos. El otro día mencionamos Proverbios 3, verso 27, el cual dice: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Y también leímos dentro de Proverbios 11, versículo 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Misericordioso. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Cada mañana nos despertamos por la misericordia de Dios. Tal vez nunca has escuchado esto. Pero es Dios en su misericordia quien nos da una oportunidad cada día. Y cuando leíamos estos versículos y hablábamos, también Maite nos explicó en su texto de Efesios cuán importante es, aparte de decir al Señor: Señor, heme aquí, a ti me rindo, entrar en ese camino de obediencia, ¿no? Donde, como leíamos en Efesios, hemos sido creados para esas buenas obras. Y el otro día hablábamos un poquito acerca de esas buenas obras. Y cuando oro por estos temas, me viene a la mente la necesidad tan apremiante que hay hoy en nuestros días de que eso salga a la luz. Hasta el punto de que en algunos lugares puede ser el mejor método de evangelismo. Dios nos ha puesto aquí. Por ejemplo, leíamos el texto de Esther, cómo Esther había sido puesto en un palacio, había sido puesto en una cultura, y Mardoqueo, familiar suyo, le dijo: tal vez hasta aquí te ha traído el Señor. No te quepa ninguna duda que tanto los que hemos nacido aquí como los que habéis venido de varios miles de kilómetros para aquí, el Señor os ha traído aquí como trajo a Esther. O sea, para esa hora estamos aquí. Tú tal vez tenías otros planes, pero el Señor está por encima de tus planes. Porque además me consta, con la mayoría de los que he hablado, que lo que estáis viviendo no son vuestras expectativas. De hecho, la grandísima mayoría vinisteis para 4 días y lleváis ya varios años. Porque Proverbios también dice: el hombre propone y Dios dispone. Entonces, el Señor quiere que hagamos el bien, que hagamos esas buenas obras, aquellos que están a nuestro alcance. Pablo nos dice en Romanos, vamos un poco a Romanos 12, Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, no podemos demorarnos mucho tiempo. Cada vez que dejamos pasar una oportunidad, estamos cerrando una puerta al Señor. Porque una de las cosas curiosas que nos cuesta discernir, estoy hablando a aquellos que le hemos dicho al Señor, heme aquí, una de las cosas curiosas es aceptar que el Señor quiere hacer algo contigo y conmigo, a nuestro prójimo. Por ejemplo, muchos hemos experimentado en nuestras carnes cómo, estando en los caminos del Señor, cómo compartimos con nuestra familia y pasan años y nuestra familia, nada. Ahí es obvio, ahí es evidente que no somos profetas en nuestra casa. Y muchas veces llevamos esa tristeza en nuestro corazón de que mi mamá no escucha del Señor, mi hermano no quiere del Señor, o mi tío, etcétera, ya me entendéis. Nos duele en ese momento. Porque si tuviésemos conciencia de cuál sería su futuro, seguramente nos dolería más. En cambio, el Señor, conociéndonos que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos ver respuestas, porque el género humano normalmente necesita ver recompensa en todo lo que hace. Parte de sus planes, dentro de esa dinámica de estímulo-respuesta, está en esas buenas obras que Dios tiene para todos aquellos que le seguimos. Incluso los que no conocen de Dios, incluso los que no saben de Dios, que a veces ellos también realizan buenas acciones, se sienten buenos o se sienten, mira, hoy he podido hacer algo bueno, no son conscientes que es Dios quien también los está utilizando. El hombre y la mujer por naturaleza somos egoístas. Por ejemplo, cuando yo era muchacho me gustaban mucho esos programas de televisión de los animales y veías cuán simples son los animales. Dios ha puesto en los animales, vamos a decir, cosas muy simples. ¿Tengo hambre? Pues busco qué comer. ¿Tengo necesidad de dormir? Pero en cambio el género humano siempre hemos ido a más. No solo comemos, sino quito de comer al que está a mi lado, por si acaso, no vaya a ser que me falte. No solamente me establezco en un sitio, sino quito a los que están ahí, no vaya a ser que el día de mañana sean más fuertes. El hombre es egoísta. Muchas de las normas que hacen los gobiernos, que son preventivas, son para evitar cosas. Por ejemplo, los gobiernos actuales de Europa reparten subsidios no para ayudar a la gente, no, sino para evitar revueltas, para evitar levantamientos, para evitar saqueos. Hasta los bomberos, cuando entran a apagar un fuego, siempre entran sin meter ruido, porque saben que si avisan se provoca una estampida y mueren más, pisándose unos a otros que por las mismas llamas, etcétera, etcétera. Eso es el género humano. Por eso ocurren tantas cosas que no entendemos. Pablo nos recuerda, tenemos un tiempo, cada uno aquí tenemos un tiempo, y por eso tenemos que aprovechar ese tiempo. Cuando vemos una oportunidad, tenemos que actuar. Incluso si tienes dudas,
Pregúntanos, porque nosotros hemos aprendido preguntando. Hay veces que nos involucramos en una situación, queremos ir un poco más adelante, pero nos viene el desánimo. Nos viene el desánimo porque uno piensa que lo que he hecho no es suficiente, incluso uno piensa que lo que he hecho nunca es suficiente. Esa forma de pensar está en muchas personas, tanto cristianos como no cristianos. Digo, mira, vi esta oportunidad y la ayudé, le llevé un poco de comida o le ayudé en el trabajo, pero no es suficiente, nunca es suficiente. Y eso es peligroso, porque eso nos hace condenarnos a nosotros mismos, nos hace como desanimarnos, porque llegamos a pensar que lo que hago nunca es suficiente. Dios nos ha puesto a todos como personas en lugares concretos, y esa expresión que se dice tanto, pero que me parece que no la entendemos, cuando se dice, voy a poner mi granito de arena, todos hemos escuchado esa expresión, ¿verdad? Voy a poner mi granito de arena, refiriéndose a los hijos del Señor, quiere decir que si Dios pone en ti posibilidad y disposición de hacer el bien, hazlo. No te preocupes si es suficiente, si no es suficiente. No te preocupes si le vas a salvar la vida o no. Sencillamente obedece. Porque cuando el Señor pone una inquietud en nosotros, tenemos que obedecer. Por ejemplo, algo que está muy de moda en nuestra cultura. Es impresionante y cada vez lo veo más en los niños. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi padre era una persona que tenía varios trabajos, porque en su trabajo principal, pues se ve que no, luego me explicó, no cobraba mucho, no llevaba mucho salario a casa, entonces fue cogiendo varios trabajitos para complementar, porque éramos bastantes en casa. Llegamos a estar 8 en alguna ocasión. Y entonces, en alguna ocasión me decía, ven, acompáñame, que tengo que hacer esto y puedes acompañarme. Yo, vale, bien. Y yo pensaba, algo distinto. Ayúdame con esto. Imagínate, por ejemplo, pintaba. Ayúdame, tráeme la escalera. Wow, yo cogía y le llevaba la escalera. Tráeme ese balde, aquí decimos balde, o ese cubo de pintura. Y yo lo cogía y aunque pesaba más que yo, pues bueno, lo iba llevando, lo iba arrastrando. Y bueno, aprendí esa dinámica. Y cuando me hice más mayorcito, me di cuenta que mucha gente no entendía eso. Por ejemplo, voy al grano. Ahora a muchísimas personas si le dices, ¿me traes la escalera? Va, coge la escalera. Oye, ¿por qué no cogemos una máquina? Porque así no hay que volver a llevar la escalera. Bueno, ¿me traes ese balde? Oye, ese cubo. Oye, ¿por qué no me consigues una carretilla? O sea, quiero decir, en vez de ayudar, o sea, hazme lo que necesito, no me organices la vida, ¿entendéis? Eso es lo que hacemos con Dios muchas veces, le organizamos la vida. Señor, veo esta necesidad, pero no va a servir para nada. Ayudé a esa persona, pero no sirve para nada. Por ejemplo, escuché una vez a un pastor que hoy es famoso, es europeo, y él tuvo una oportunidad donde estuvieron en un proyecto en un país de esos vamos a decir, para que me entendáis, donde tiene menos desarrollo que Europa, y él se cansó y dijo, no, vale ya porque no estamos haciendo nada. Ahí aprendí, la tristeza de no entender que cuando Dios me dice, tráeme la escalera, Él se lleva la gloria
solamente haciendo eso. Porque el ingeniero es Dios, el que piensa es Dios, y a ti y a mí nos toca obedecer. Nos toca obedecer. Tenemos límites, lógicamente, y entonces es lícito que le digamos al Señor, Señor, ¿esto va a servir para algo? Pero tenemos que obedecer. Por ejemplo, algunos hermanos, para que no les haga daño, suelen decir, estoy ayudando a Dios. Bueno, si te ayuda como motivación, tampoco es del todo incorrecta, porque te ayuda a obedecer. ¿Sabéis por qué nos cuesta tanto rendirnos? Cuando yo era niño veía esas películas donde uno peleaba contra otro y había un momento donde el perdedor, para que me entendáis, decía, me rindo, no continúo peleando. Nosotros no sabemos lo que es rendirnos. Porque rendirse implica decir, mira, dejo de pelear. ¿Y qué es dejar de pelear? Dejo de hacer las cosas como las hago siempre. Dejo de hacer cosas que sé que son errores. Dejo de mirar allí que sé que está mal. Dejo de desear aquello que si no lo tengo es porque Dios me dice que no es para mí. Punto. Uno de nuestros grandes lastres en esta comunidad es el tema de las envidias. Y la envidia también está en eso, en que no me rindo. Por eso cuando no aceptamos desarrollar nuestro granito de arena, podemos entrar a un desánimo y ese desánimo nos cierra puertas para más adelante. Porque a veces pensamos que lo haga otro. Por ejemplo, yo me crié en una iglesia donde me decían, tú habla a tus compañeros y tráemelos aquí a la iglesia. Y bueno, si alguien te escuchaba, pues le tratabas de disuadirle para que te acompañase a la iglesia. Y con el paso de los años aprendí que yo también podía hablarle de Jesús. ¿Entendéis? O sea, todos tenemos nuestro granito de arena. Tal vez tú puedes decir, pero yo no sé hablarle del Evangelio. Bueno, igual no tienes que hablar del Evangelio, pero igual tienes que vivir una vida de testimonio. Por ejemplo, una de las grandes sorpresas, para eso hay que viajar. Los que habéis venido de América ya lo habéis visto. Una de las grandes sorpresas es que esas obras sociales, esas oportunidades de ayuda al prójimo, en el primer mundo prácticamente están desapareciendo porque aquí todo se hace a base de dinero. La administración nos ha robado todas esas oportunidades. O sea, vamos a decir, hay gente que dice, bueno, no necesito, mira, a esa señora le cuesta llevar su carro de compra, que lo tiene muy pesadito. No hace falta que le ayude. Llamo al teléfono y aparece un grupo de voluntarios que le ayudan. En parte es verdad, En parte es verdad. O sea, nos hemos acostumbrado a que haya una serie de colectivos que hacen las cosas. ¿Qué ocurre? Que esos colectivos se queman. Por ejemplo, me consta que Cáritas está casi sin gente. Lo único que les queda es dinero. Dinero, lo único que les queda. Porque hay gente que hace muchos años tuvo un buen testimonio de Cáritas y les siguen dando dinero. Por ejemplo, hay empresarios que donan dinero a Cáritas. Ellos no tienen tiempo porque tienen su empresa, pero conocieron una parte de Cáritas y les gusta. Porque tenemos relación también con personas que sirven en Cáritas y nos dicen eso. Nos estamos quedando sin gente, porque es peligroso ayudar. Y es cierto, es peligroso ayudar.
excepto para los hijos de Dios. Me explico. Cuando uno va por la calle y ayudas a incorporarse a una persona que se ha caído, estamos hablando de líneas generales. Si la persona que va a ayudar le recoge, vamos a decir, por torpeza o por ignorancia o por desconocimiento, le recoge de manera mal, pues igual le cae una denuncia. Le cae una denuncia porque igual la persona a la que estás ayudando te va a decir que por tu culpa pues está en silla de ruedas. Pero los hijos de Dios tenemos un cupo. El Señor nos ha asignado un cupo de situaciones en las cuales Él se va a glorificar por medio de nuestra aportación. Y cuando obedecemos ahí, nadie nos va a tocar el pelo, porque es el Espíritu Santo manifestando su amor. O sea, no vamos nosotros por lo guapos que somos o por los sociales que somos, no. Estamos obedeciendo al Señor que pone en nuestro corazón, mira, ahí tienes una oportunidad de hacer bien. Yo llevo muchos años en el ámbito de la enseñanza, en el mundo de los colegios. Cuando entraba al principio en los colegios, veía maestros que no solamente hacían su tarea, sino que buscaban hacer cosas con los niños, porque había una entrega que hoy en día ha desaparecido. Hoy en día casi no quedan maestros, solo hay profesores, algo así como profesionales. Están sus 50 minutos y salen corriendo. Obviamente se cuentan, a excepciones. Pero eso se está viendo en todos los lados. Por eso también tenemos que orar para que cristianos aparezcan en los colegios. Porque tal vez hay personas que igual Dios les quiere poner en un colegio, pero como no se lo han planteado, estoy hablando como ejemplo. Acompañarme a Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, fijaos, desde el verso 25 al verso 37, aquí aparece, no la vamos a leer porque es larga, aparece, vamos a decir, la parábola, vamos a decir, más famosa, que habla acerca de buenas acciones. Es la parábola del buen samaritano. Todos hemos escuchado, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, ¿no? Todos hemos escuchado. Si no la conoces, léelo en casa, que va a ser bueno, va a ser muy interesante. Ahí aparece alguien que interrumpe parte de su actividad para ayudar a una persona, vamos a decir, a lo largo de su camino, ¿no? Y esta historia ha sido utilizada por cristianos y no cristianos a lo largo del mundo para realizar actos de ayuda a los demás. A Jesús le gustó esta parábola, o sea, le gustó esta enseñanza, a Jesús le gustó este mensaje, y si lees esa parábola vas a ver cómo Jesús dice, vosotros hacer esto también con los demás. O sea, Jesús quiere que seamos buenos samaritanos, ni más ni menos. Lógicamente, cuando se dice ni más ni menos, es porque no tenemos todos los detalles. Por ejemplo, no sabemos si el buen samaritano después tuvo relación con el socorrido, no sabemos si después... Pero el Espíritu Santo puso esa oportunidad y ese hombre la aprovechó. Entonces, Proverbios nos exhorta a hacer lo mismo. Otra manera que nos ayuda mucho a realizar esas buenas acciones que Dios tiene para ti y para mí es cuando lo hacemos en forma comunitaria, o sea, en grupo.
A veces es más fácil hacer bien a otros en grupo. Por ejemplo, ahora está de moda lo que se llaman repartos de alimentos. En España cada vez hay más colectivos. Cada vez hay más colectivos porque la situación se está poniendo delicada. Hace unos años el Señor nos habló de que iba a haber una hambruna. La tal hambruna se está retrasando no porque estén las cosas mejor, sino porque estamos robando más alimentos a los países pobres. Hace unos años, mucho de lo que nos llevábamos a la boca eran alimentos de aquí, de España. Cada vez son más los alimentos que traemos de fuera. Lógicamente los estamos robando porque como estamos pagando más, en vez de quedarse allí, están viniendo para aquí, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí como iglesia, nosotros colaboramos con una entidad que se llama Banco de Alimentos y ayudamos a repartir unos alimentos que no son nuestros. O sea, lo único que se está haciendo es cambiar de mano. Cuidado también con pensar que estamos haciendo... No. Tal vez el Señor quiere más. Tal vez el Señor quiere que pongas tú algún alimento. El Banco de Alimentos también se está quedando sin alimentos porque cada vez son más las personas que necesitan y Dios está tocando corazones de personas que ponen dinero para que se compren algunos alimentos que están escaseando. Por ejemplo, nosotros como iglesia, aun no siendo un grupo grande, sabemos que entre nosotros hay personas que han escuchado alguna vez eso de que se reparte alimentos. Pero todavía hay personas que no lo sabían. Es una manera de llegar a otros. Y algo muy interesante, el pueblo de Lasarte nos conoce. Prácticamente mucha gente que vive por aquí y alrededores nos conoce por el tema de alimentos. Yo cada semana recibo varias llamadas al móvil y Maite, bueno, ni os cuento, porque yo muchas veces ni cojo. Obviamente estoy a veces en el trabajo y no puedo estar cogiendo. Mucha gente llama. La Diputación también dice a las personas, ir aquí. Cáritas también dice a muchos vecinos, ir aquí, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es que son oportunidades que el Señor nos ha dado para hacer bien a otros, porque muchas de las personas que vienen en busca de alimentos son personas que no tienen relación con el Evangelio y es una oportunidad de buscar, compartir. Si no conoces esa experiencia, me gustaría animarte a que nos eches un cable, porque hay veces que corremos el riesgo de colapsar, porque lógicamente, como son pocas las personas que atienden, pues ahí no se puede hacer todo el programa. La administración se ha dado cuenta, por ejemplo, aquí muchos habéis oído hablar de Lanbide, muchos habéis oído hablar de sus beneficios. En España no hay eso, solamente hay en la zona del País Vasco. Y eso es un robo que la administración ha hecho a la obra de Dios. Porque antiguamente, cuando la administración no existía así, hijos de Dios que ha habido siempre tenían oportunidades de compartir. O sea, te animo a que te impliques. Pregúntanos si no sabes. Mínimo puedes orar por nosotros, porque hay veces que ha habido problemas. Por ejemplo, la mayoría de las veces hay hermanas repartiendo, hay hermanas cargando la furgoneta.
La mayoría de los varones aquí somos muy bendecidos en los trabajos, pero igual ha habido veces que tenemos un tiempito. O sea, en grupo podemos desarrollar, hacer algo por los demás. Algo muy interesante. Aunque Dios nos llama a responder a necesidades, diríamos, materiales, también hay algo mucho, mucho más importante que todo eso, que es presentar a las personas el Dios del universo. Los últimos números que me han pasado, la tasa de suicidios sigue subiendo. Cada 2 horas y media en España una persona interrumpe su vida voluntariamente. No estamos hablando de accidentes, no estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de algo inevitable. Estamos hablando de personas que deciden cortar. Tal vez si Dios pusiese a alguna de esas personas en nuestro camino, tal vez el Espíritu Santo podría hacer algo. Porque muchas veces no se trata de contar media Biblia a nuestro prójimo. Algunas de esas personas dicen, no tengo propósito, no tengo nada que hacer aquí. Tú y yo lo tenemos, ¿verdad? Quiero entender que no estamos aquí solo para dar de comer a los nuestros, porque si estamos solo para eso, somos igual que los demás. En cuanto nos venga una crisis buena, doblaremos la rodilla. Solamente Cristo es el que da propósito. Y esas personas que cortan sus vidas necesitan escuchar el mensaje de salvación. Necesitan escuchar a alguien que como tú y como yo les hable de quién es Jesús. No el Jesús que cuentan los púlpitos, no. El Jesús que tú y yo vivimos. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo es mi vida ahora? Esta semana el Señor me hizo un regalo doble. Como llevo muchos años en el mundo de los colegios, muchos años son muchos. Entonces, se han incorporado 2 maestros jóvenes, muy jovencitos. Y cuando ellos vinieron me dijeron, uy, te conocemos. Y digo, yo no, ahora mismo no consigo, explícame. Me dice, usted estuvo trabajando en tal sitio, nosotros estábamos de alumnos. Ah, mira, guau, cómo pasa el tiempo. Y tú ya eres un profesor, pues me alegro de verte. Me dice, usted sigue igual. Le digo, no, eso no. Me dice, ya, sí, tiene muchas canas, tiene barbas, antes no tenía eso, pero usted sigue de rarito como era antes. Ah, rarito, usted era diferente. Yo digo, gracias Señor, porque después de tantos años, esas personas pudieron recibir un testimonio. Y en ese sentido, Dios pide que aprovechemos las oportunidades. Por ejemplo, esto no lo he contado nunca. En el último lugar que estuve, una de las maestras me dijo, mira, queremos, dentro de esta asignatura, tenemos que hablar de otras religiones. ¿Tú podrías subir a clase y hablar de la tuya? Dije, wow. Dije, buena oportunidad. Y dije, Señor, ¿cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? Porque yo me defiendo en euskera, pero ponerte delante de un púlpito no es lo mismo. O sea, lo que estoy hablando ahora, si tuviese que hablar en euskera, igual me cortaría más que Matías todavía. Pero no hubo oportunidad. Se me robó. No hubo oportunidad. Pero disfruté de esa preocupación de cómo lo hago. Señor, a ver cómo.
por favor, acompañarme a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Después de 12 años yo he visto a esos maestros, cómo ellos me recordaban lo que en su día les pude explicar, sobre todo con el testimonio. Porque hoy en día es más importante tener un testimonio cercano a las cosas de Dios que interrumpir tu trabajo y hablar de Jesús. Porque muchas veces no te lo van a permitir. Por eso, hermanos, cuidado con el desánimo. Cuidado con pensar que mi granito de arena no sirve para mucho. El Señor nos ha llamado a ser diferentes en nuestros trabajos. El Señor nos ha llamado a pagar un precio. El Señor nos ha llamado a vivir la fe. Venir aquí el domingo y entre semanas ser como los demás es una pérdida de tiempo. No es garantía eso de ir al cielo. Porque Jesús dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es que vivamos como Él vivió. Cuando uno se desanima, se refugia en el egoísmo, se aísla, viene la autoprotección, no, esto no sirve para mucho. Damos la espalda a esas necesidades que Dios pone en nuestro camino. Nuestra alma deja de alimentarse, porque el otro día lo explicamos, que cuando hacemos el bien, nosotros somos bendecidos porque el Señor nos está moldeando. Y cosas que no entendemos ahora, las empezamos a entender cuando obedecemos a Dios, en este caso haciendo esas buenas obras que ha puesto en el camino para ti y para mí. Dios nos ha puesto aquí para bendecir. Que mientras quieres trabajar, pues bueno, sí, tenemos que trabajar para comer, pero no estamos aquí para trabajar. Porque recuerda, hay millones de personas queriendo trabajar. En cambio, tú y yo, si buscamos el lugar idóneo, esos millones de personas no pueden competir contigo. Pero si no hacemos esa oportunidad, vamos a entrar en anemia espiritual. Porque nuestro ser interior deja de alimentarse de lo que Dios quiere hacer por medio de esas experiencias. Dios nos moldea por medio de las relaciones interpersonales. Por eso es tan interesante el libro Hechos de los Apóstoles, donde se ve cómo la iglesia primitiva vivían juntos, compartían. Si no somos capaces de amarnos, no podemos ser granito de arena. No podemos aprender a amar si no nos damos al que está cerca. Hasta los que piensan mucho se dan cuenta que el amor del género humano es condicional. Por ejemplo, ahora está de moda una de las últimas expresiones aquí, se llaman relaciones tóxicas. Cuando tú pasas tiempo de tu vida con una persona, sea laboral, sea afectivo, familiar, lo que sea, sea de ocio, diversión, si llega un momento que eso no te satisface o te hace daño, corta. Eso es lo que el mundo está enseñando. Por eso es tan importante que aprendamos a buscar la voluntad de Dios. Porque si no, vamos a entrar en relaciones
aunque sean laborales, sean de diversión, breves. Hoy nadie escucha a nadie, porque hoy todo es comprar y vender. Por eso las oportunidades que tenemos para hacer bien las envía el Señor. Y si las aprovechamos, vamos a ser bendecidos primero nosotros. Cuando estamos haciendo esto, Dios nos está usando. Está escuchando las oraciones de personas que claman pidiendo socorro. En el mundo hay muchas personas que, aún no siendo cristianos, claman arriba, piden ayuda. Y hay veces que algunos de nosotros somos puestos en su camino sin tener ni idea, porque ha habido un clamor. Recordamos lo que es clamor, ¿no? La diferencia entre oración y clamor es el clamor sale de dentro. Por ejemplo, los bebés normalmente claman. Por eso las mamás corren tanto. Porque un bebé necesita algo e insiste. Yo me he dado cuenta que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque solamente oramos, no clamamos. Por ejemplo, a veces decimos, Señor, necesito pan. No me contesta. Tal vez no tengo que comer pan. Pero solo lo has pedido una vez, o solamente lo has pedido 2 veces. Clama, ruega. Es una actitud hoy en día muy frecuente. Resignación. Y eso es un engaño. Dios ha dicho que nos va a proveer. Dios ha dicho que nos va a socorrer. Pero no siempre es a la primera. Tenemos que aprender a clamar, a insistir, a rogar. Recuerda, tal vez alguien que te ha hecho bien alguna vez a lo largo de tu vida está obedeciendo oraciones de otras personas. Estamos hablando, estoy terminando, ser canales del amor de Dios. Cuando hacemos bien a nuestro prójimo, estamos siendo un canal del amor de Dios. Y esto es algo muy grande. Vamos a leer este texto para ir terminando. Acompañarme a Mateo.
Mateo 25. Mateo 25, vamos a leer desde el verso 34. Tenemos Mateo 25, desde el verso 34, dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo, el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En la economía de Dios, cada vez que hacemos el bien a alguien, es como si lo estuviéramos haciendo a Cristo. Y por tanto, esa acción queda grabada en el inventario de los cielos. Recordemos una cosa: lo que vamos a hacer aquí no va a quedar memoria. Pero lo que hacemos en el reino de los cielos, eso se escribe con letras de oro. Y cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a recompensar. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias por ese buen samaritano, Señor, que obedeció y ayudó a su prójimo. Señor, sabemos que muchos de nosotros hemos pasado por ese tipo de experiencias. Tal vez no tienes temor de Dios, tal vez no conoces aún a Dios y piensas que esto no va contigo. Pero yo te animo a que pienses que tal vez estás trabajando porque alguien hizo de buen samaritano. Tal vez fuiste a un lugar de trabajo y la persona que te ha dado la oportunidad lo hizo pensando en ayudarte. La Biblia nos recuerda que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es puesto por Dios, es diseñado por Dios. Y aquellos que hemos creído en Jesucristo, recordemos, necesitamos rendirnos, porque muchas veces hay desánimo, porque hay una expectativa en mi mente que no se está cumpliendo. Hay tristeza, porque hay un plan que no se lleva adelante. Hay cierta frustración, porque tal vez estoy haciendo las cosas en mis fuerzas. Jesús dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Seamos valientes y le digamos al Señor: Señor, me rindo a tus pies. Quiero ser, ponle tu nombre personal, quiero ser el José Ignacio que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Eso díselo tú, poniendo tu nombre. Porque Dios tiene un plan contigo desde antes de la fundación del mundo. Y si no te rindes a sus pies, tal vez ese plan no se hará jamás.
Y te vas a pasar lo que te queda de existencia mendigando. Entiéndeme, en el sentido de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y mientras no buscamos ese plan, vamos tocando puertas. Y nos vamos haciendo muchas veces un desgaste innecesario. Y aquellos que aún no conocen a Dios, queremos recordarte que Dios está interesado en ti. Hay personas orando por ti. Hay personas que están diciéndole al Señor, Señor, dale una oportunidad a fulanito. Muéstrale tu amor, muéstrale tu bondad, como lo ha hecho con todos los que estamos aquí. Recuerda, es Jesús quien está llamando a nuestro corazón. Rindámonos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias, Señor. Continúa con nosotros. En el nombre de Jesús.